bienvenidos a Arrecia Universal. Hoy me encuentro en Colima Destaca y yo soy Paco Aller. Vamos a hablar sobre la perspectiva de género desde el punto de vista de la psicología y para ello me encuentro hoy con Pablo Acosta. Pablo, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pablo, comencemos con este tema que tiene muchas vertientes y primero quiero que me definas qué es el término de sexualidad. ¿Tú cómo definirías el término de sexualidad desde el punto de vista psicológico, Pablo? Bueno, vamos a hablar en la cuestión de sexualidad de lo que da la OMS, ¿verdad? Que va a ser un aspecto general o un aspecto central en el ser humano. A lo que me refiero con esto, quiere decir que la sexualidad está inherente en el ser humano desde que nace hasta que muere. Porque hablamos de sexualidad, que son todos esos aspectos, características como el sexo, su ideología, su orientación, su rol de género, todo lo que conforma a un ser humano. Entonces la sexualidad va a ser todos estos aspectos en lo que está conformado un ser humano. Muchas veces nos confundimos en los términos de género y sexo. ¿Cómo podríamos diferenciar estos dos términos, Pablo? Bueno, yo podría decirlo, en la parte de sexo tiene que ver con todas las cuestiones biológicas que definen a lo que es un hombre y una mujer desde la parte biológica, ¿no? Vamos a decir características físicas, por ejemplo, los órganos masculinos, órganos femeninos, o sea, tiene que ver con el sexo con cuestiones biológicas, ¿sí? Características físicas que van a definir entonces lo que es un hombre y lo que es una mujer. Cuando hablamos de género, vamos a hablar de todas estas características en un sentido cultural, en lo aprendido, en lo que se supone que cultural o socialmente tiene que estar adaptado con el género, ya sea del hombre o género de mujer. Aquí quiero decir con esto, por ejemplo, un rol de género. Hay que entender que en la sociedad, ¿verdad? Va a ser muy diferente a lo mejor el rol de género en México de un hombre en otro país, porque va a depender de la cultura o del contexto donde se vive. Entonces, en el rol de género vamos a ver esas características culturales que se le atribuyen a un género, tanto masculino. Lo que socialmente se puede conocer como lo que le atribuimos a lo que hace un niño y lo que hace una niña. Eso podría ser socialmente lo que le hemos atribuido históricamente. Y eso viene, como dices, de un bagaje cultural. Claro, que se ha ido modificando a lo largo del tiempo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, tenemos lo que se asimilaba o se creía que el color azul es para los niños, ¿no? Entonces, eso es culturalmente hablando, lo hemos asimilado de esa manera. Entonces, dentro de los roles del hombre es que se vistan de azul, tengan el pelo corto, tengan tipos juegos, ¿no? Que las niñas o mujeres tienen cierto rol, que se dediquen voy a hablar como se crearon, que a la cocina, que a esto, que era como lo que creíamos, lo que les atribuíamos, que se ha ido modificando a lo largo de la historia, ¿no? Y ahorita ya estamos viendo, redefiniendo estas cuestiones de los roles de género y todo eso. Sí, dejando de asumir las características que debería tener uno u otro género. Exactamente. Ahora, Pablo, estamos hablando desde el punto de vista psicológico y históricamente la psicología, te hablo de hace muchos años, atribuía en el libro de enfermedades mentales que la homosexualidad era una enfermedad mental. ¿Por qué se tenía ese pensamiento acerca de la homosexualidad, Pablo? Claro, mira, creo que fue en el año 1990, creo, ¿no? En el DSM, donde el manual de los trastornos mentales, donde todavía en ese año lo quitaron todo como trastorno. Antes se consideraba un trastorno, porque se creía que tenía que ver con la identificación, por ejemplo, si es un hombre que se identificaba con el sexo opuesto y tomaba posturas, entonces creía que era una distorsión y todo eso. Entonces creían que si él se había distorsionado, se podía reparar o se podía curar. Entonces creían que era una cuestión mental. Ha cambiado. ¿Por qué cambia? Porque se investiga. Sí, es como las enfermedades mentales antes se consideraban que era por brujería, ¿no? Exactamente. Era una maldición, que era un castigo divino, pero a lo largo del tiempo, como hemos ido evolucionando, hemos ido investigando. Tiene que ver con esta cuestión del contexto y con lo que se creía, ¿no? O sea, con lo que se va investigando, pero bueno, a partir de los demás estudios se fue comprobando que no tiene que ser eso así, o sea, no es como tal un trastorno mental.
porque se fue investigando que estos casos eran más recurrentes de lo que se creía. ¿Sí? Y se fue adoptando entonces un cambio de pensamiento a manera cultural y ya se fue comprobando científicamente que no tenía que ver con un trastorno mental, hasta que fue por fin aceptado científicamente sacarlo del DSM, que es el manual de los trastornos mentales, para dejarlo de considerar ya como un trastorno, ¿no? En parte de lo que mencionabas era la posibilidad antiquísima, como dices, de que esto se podía revertir. Muchos de estos tratamientos, pues, si los ponemos entre comillas tratamientos, eran pues casi, actualmente se les consideraba métodos de tortura, electroshocks, terapias de choque, también un poco de unas humillaciones. Y yo te quiero preguntar, Pablo, ¿estos tú consideras que eran muestras de odio? ¿O qué fundamento había para decir que ese tipo de tratamientos de verdad podían revertir esta situación? ¿Por qué se creía eso? Cuando uno está, desde acá de mi perspectiva, cuando uno está investigando, pues tiene que ir buscando diferentes alternativas, ¿no? Es como estás ante un territorio o entrecomillado nuevo, hay que explorar múltiples posibilidades, ¿no? Entonces voy a tener que hacer diferentes experimentos para ver cuál es el que me va a funcionar, ¿no? Entonces, no sé si considerarlo como tal en todos los sentidos, no he de dudar que a lo mejor alguno puede estar enfundado en odio, pero yo quiero pensarlo que tiene que ver con esta parte de la exploración de hacer investigación científica en ese sentido, o que quieran hacer investigación científica, es lo que quiero pensar, ¿no? Pero sí, claro, actualmente no hay ningún fundamento científico que me diga que ese tipo de terapias que era de conversión, es convertir, ¿no? Otra vez a tu sexo con el que has nacido, funcione, ¿sí? Y claro, tiene que ver con cuestiones de algunos tratamientos, pues muy, podemos decir que llega a ser tortura, ¿no? En esta parte. Actualmente se siguen haciendo, Sí, actualmente existen. Y que si por ahí hay, quisiera decir que es algo que no está comprobado científicamente que sirva. Mira, Pablo, aquí yo creo que hay un término muy importante, un concepto muy importante que a lo mejor a veces no mencionamos muy abiertamente, que es el miedo. Y el miedo, algo que muchas cosas yo he leído acerca del miedo, es la reacción ante algo que vemos y no entendemos, y nuestro cerebro no sabe cómo reaccionar, entonces por consiguiente lo ve como algo que le genera una reacción de peligro y sentimos el miedo. ¿Qué es el miedo, Pablo, desde el punto de vista psicológico? Yo he leído eso, pero a lo mejor tú me puedes corregir esa postura. Sí, la cuestión del miedo tiene que ver con un método de defensa. ¿Sí? El miedo está instaurado en mí porque me ayuda a defenderme o a huir, ¿no? Es el típico ataque-huida. Cuando algo yo no puedo controlar, que digo, no sé qué está pasando, o si alguien va y tiene una situación que me pone en peligro, que es yo en mi idea me están persiguiendo, ¿verdad? O respondo a enfrentarme a la situación con esta persona que me está siguiendo, o sale ocurriendo. Yo creo que es algo muy importante, Pablo. Muchas de las personas que a lo mejor no comparten así que el sexo que se les asignó biológicamente y quieren expresar el género que ellos sienten, pues se pueden presentar situaciones de miedo. ¿Por qué es esto? ¿Qué le tenemos miedo a veces cuando queremos expresar una idea? Yo creo que lo principal es miedo también, la cuestión al rechazo, miedo a estar equivocados, miedo al que dirán. Es que el miedo sale también de una situación que no sé cómo reaccionar ante los eventos, ¿no? Entonces, tengo miedo. Son cosas que no han pasado y aún así les podemos temer. Es que el miedo radica en las ideas que tú generas de la situación. ¿Sí? El miedo, la situación, por ejemplo, si alguien está detrás tuyo, el miedo va a radicar en las ideas que tú generas. El miedo se genera. Entonces puede ser que yo me sienta vulnerado porque en mi cabeza, bueno, en mi pensar, estoy creyendo yo relaciono eso con una situación de peligro y me genera ese sentimiento de miedo. Claro, tiene que ver con esas cuestiones. Puede ser que yo esté pensando que la persona me va a hacer algo y lo tengo todo acá. Y a lo mejor ahorita estamos hablando de los chavos que a lo mejor pueden sentir miedo de expresar así que sus gustos, por decirlo de una manera, pero también a lo mejor las personas que no están a favor de eso a lo mejor podrían presentar también miedo ante esta perspectiva. Cuando no entiendo al otro,
una de las soluciones puede ser es repelo eso. ¿Sí? Lo confronto, lo rechazo. Cuando yo no entiendo por qué o a qué se debe, o cuando yo entiendo toda esta situación, le pongo un bloqueo porque me siento amenazado, me siento vulnerado, no sé porque lo he atribuido, porque a lo mejor las enseñanzas que me han dado a mí acerca del tema pueden considerar la perspectiva de género, desde como la han definido muchas personas, como algo antinatural, aclarando pues como lo han definido en infinidad de ocasiones ciertas personas, y a lo mejor es lo que se sale de eso, de lo que ellos han considerado como natural, se sale de esa concepción que ellos tienen y puede generar aquí en la cabeza ese pensamiento de miedo o ese rechazo, como mencionas, a la perspectiva de género, porque sale de todo lo que históricamente, todo lo que culturalmente han aprendido de sus padres, hermanos, abuelos, etc. Y que el miedo lleva a las acciones de odio. Que el miedo lleva a yo atacar a la otra persona. Cuando voy a ponerlo así, cuando alguien se siente acorralado, voy a poner un ejemplo así, cuando un animal se siente acorralado, huye, trata de huir. ¿Tú acorralas a un perrito que tiene miedo o te va a atacar? Sí, pues va a ser su última reacción. O sea, está defendiendo de algo que no entiende, a lo mejor algo que no sabe, una reacción. El miedo genera reacciones también, o sea, genera reacciones defensivas ante lo que entonces tiene que ver mucho con la información, tiene que ver mucho con... Y entra con la empatía, que a lo mejor yo no comparto las opiniones de cierta persona, pero a lo mejor puedo empatizar desde el punto de vista que es su opinión, a lo mejor yo tengo también mi opinión, y si no quiero que me la tachen o me la rechacen mi opinión, pues yo no rechazo la otra opinión. Y aunque ahora sí que ahí vendría el término de empatía, aunque no estoy de acuerdo, pero pues empatizar un poco para poder entender la otra perspectiva y pues seguir al final de cuentas. Yo creo que lo que tenemos que buscar siempre es un debate sano. Vale la pena también, ya en retrospectiva, cada quien reflexionar cómo es enfrentarse a los miedos que tenemos personales y ideológicos también, Pablo, muchas gracias. Muchas gracias. De reiterarte el agradecimiento por querer hablar de este tema, que es un tema pues muy de actualidad. Y también de parte de la Revista Universal queremos agradecer a Yoe Café, quien nos hace el préstamo de este espacio y nos brinda la oportunidad de realizar la entrevista aquí en su establecimiento. Pablo, reitero el agradecimiento y esperamos seguir platicando más acerca del tema. Claro que es un tema muy interesante y que podemos seguir hablando y hablando y hablando. Muchas gracias.